En el presente video haremos una descripción de los ácidos grasos, ya que, antes de describir a los diversos tipos de lípidos, considero que es importante que primero recordemos o conozcamos la estructura y propiedades de los componentes principales de los lípidos, que son los ácidos grasos. Esos ácidos grasos son estructuras que se encuentran con mayor frecuencia formando parte de los lípidos, aunque no en todos como lo hemos indicado. ¿Y de qué está compuesto un ácido graso? Un ácido graso es un compuesto orgánico que presenta un grupo funcional carboxilo, COH, en un extremo, como podemos apreciar en ese esquema. Y en el otro extremo tenemos el grupo metilo. Además, estos grupos funcionales están unidos a una larga cadena hidrocarbonada, es decir, de átomos de carbono unidos a su vez a átomos de hidrógeno, que generalmente no es ramificada. En este esquema que podemos ver en la parte inferior, el cual es un esquema lineal de la misma molécula que tenemos graficada en la parte superior, identificamos la presencia del grupo carboxilo en un extremo y el grupo metilo en el otro. Cada una de los vértices que apreciamos en ese esquema corresponde a un átomo de carbono. La gran mayoría de ácidos grasos que se encuentran de manera natural tienen un número par de átomos de carbono, y esto debido a que en nuestras células se van sintetizando por la adición de moléculas con dos átomos de carbono. La principal diferencia que se encuentra en ellos es la longitud de la cadena hidrocarbonada. La mayoría posee entre 12 a 24 átomos de carbono, y la clasificación que se utiliza para diferenciar a los ácidos grasos tiene que ver justamente con el número de dobles enlaces y la posición que estos tienen en la cadena hidrocarbonada. De esa manera podemos clasificar a los ácidos grasos en dos grandes grupos: aquellos que no poseen doble enlace y aquellos que sí poseen doble enlace. A los primeros vamos a denominar ácidos grasos saturados y a los segundos ácidos grasos no saturados, conocidos generalmente como insaturados. Pero ¿por qué llamamos saturados o insaturados a estos ácidos grasos? Como recuerdan, los átomos de carbono, que en este caso forman parte de la cadena, tienen cuatro valencias. Como vemos acá, dos de ellas están unidos a otros átomos de carbono y los otros dos a átomos de hidrógeno, y eso ocurre en todos los átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada. Es decir, cada átomo de carbono está lleno de hidrógenos, o en otras palabras, se ha saturado de hidrógenos, por eso recibe el nombre de saturados, mientras que los ácidos grasos insaturados, como podemos ver en esta imagen, presentan un doble enlace, pero pueden haber ácidos grasos insaturados con más de un doble enlace. En este ejemplo, el doble enlace hace que los átomos de carbono no estén llenos de hidrógeno. Les falta llenar sus valencias con hidrógenos. No están llenos de hidrógeno, es decir, no están saturados de hidrógeno. Por eso el nombre de ácidos grasos insaturados. Es importante también conocer la nomenclatura que se le da a los átomos de carbono de la cadena hidrocarbonada de los ácidos grasos. Existen diversas modalidades de numeración o de nomenclatura de estos carbonos. La primera de ellas utiliza una numeración, y esa numeración empieza en el carbono número 1, que forma parte del grupo carboxilo, como vemos acá. Este carbono será considerado el número 1, el siguiente el número 2, el número 3 y así sucesivamente. Pero también existe otras nomenclaturas. La otra que se utiliza con frecuencia es la del alfabeto griego, donde el carbono del grupo carboxilo no recibe letra, a diferencia de la primera nomenclatura, que es el número 1, y recién se nombra a partir del carbono 2, al cual se le va a denominar a ese carbono que tenemos aquí como el carbono alfa. El siguiente será el carbono beta y así sucesivamente. Cuando nosotros llegamos al último carbono, el que tenemos aquí, le vamos a denominar carbono omega. Por lo tanto, tendremos al carbono alfa, el carbono que según la primera nomenclatura corresponde al número 2, y el carbono omega, el último carbono que forma parte de la cadena y que se encuentra formando parte a su vez del grupo metil. Los ácidos grasos que predominan tanto en animales como en plantas superiores son aquellos que están formados por 16 a 18 átomos de carbono, aunque pueden existir ácidos grasos con menos o con más
átomos de carbono, como veremos más adelante. Hemos dicho además que los ácidos grasos pueden clasificarse en dos grandes grupos, aquellos denominados saturados y aquellos denominados insaturados. Los saturados ya hemos dicho que no poseen dobles enlaces, mientras que los insaturados poseen uno o más de un doble enlace. Como ejemplos de ácidos grasos saturados presentamos al ácido palmítico con 16 carbonos y al ácido esteárico con 18 carbonos. Dentro de los insaturados conocemos al ácido oleico con 18 átomos de carbono y al ácido linoleico también con 18 átomos de carbono. Pero vemos unos números al lado de cada nombre de ácido graso. ¿Qué significa? Los ácidos grasos tienen un símbolo numérico que consiste en primer lugar en el número de átomos de carbono que forman parte de ese ácido graso. Por ejemplo, el ácido palmítico tiene 16 átomos de carbono, el ácido esteárico tiene 18, el ácido oleico 18 y el ácido linoleico también 18. Eso nos indica ese primer número. Luego continúan dos puntos y a continuación de él un número. Ese número nos está señalando la presencia del doble enlace. Aquí vemos en el palmítico un número 0 porque es un ácido graso saturado y no contiene dobles enlaces, al igual que el ácido esteárico. Mientras que en el ácido oleico vemos un número 1 y en el ácido linoleico un número 2. ¿Qué señala ese número? La presencia de un doble enlace. Ese doble enlace lo estamos observando aquí. Mientras que en el ácido linoleico se encuentran presentes dos dobles enlaces. Como podemos apreciar, se encuentran dos dobles enlaces en el ácido linoleico. Pero además, esta simbología continúa colocando entre paréntesis un número. Ese número que figura entre paréntesis corresponde al número del átomo de carbono que forma parte del doble enlace. Si contamos, como hemos dicho hace un momento, desde el carbono que se encuentra en el grupo carboxilo como el carbono 1, entonces podemos continuar numerando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el carbono 9 es el que forma parte de ese doble enlace, mientras que en el ácido linoleico el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, 7, 8, 9, el primer doble enlace es en el carbono 9, mientras que el segundo doble enlace es en el carbono 10, 11, en el carbono 12. Entonces, en primer lugar, el número de átomos de carbono, luego dos puntos, luego un número que indica el número total de dobles enlaces que hay en la cadena y entre paréntesis el número que señala al carbono que forma parte de este doble enlace. Pero además habíamos indicado que hay otra notación que utiliza las letras del alfabeto griego. En ese caso, el carbono que se encuentra formando parte del grupo metilo es conocido como el carbono omega. Ese es el carbono omega y ese es el carbono omega del ácido linoleico. Recuerden que el primer átomo de carbono que forma parte del grupo carboxilo no se nombra. El segundo átomo de carbono es el carbono alfa, ese es el carbono beta y así sucesivamente. Y el último es el carbono omega. Pero nosotros hemos escuchado que se habla mucho de la serie omega 3, de la serie omega 6, de la serie omega 9 dentro de los ácidos grasos. ¿Qué significa esta terminología? El número nos va a señalar en qué átomo se encuentra el doble enlace, pero contando desde el carbono omega del ácido graso insaturado. Si ese es el carbono omega, corresponde a su vez al número 1, es el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, el número 9. El ácido oleico, por lo tanto, es un ácido graso de la serie omega 9. Mientras que el ácido linoleico va a tener el doble enlace, confirmémoslo, contando desde el carbono omega, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Por lo tanto, el ácido linoleico corresponde a un ácido graso de la serie omega 6. Los mamíferos, dentro de los cuales nos encontramos los seres humanos, somos capaces de sintetizar ácidos grasos saturados y también monoinsaturados a partir de otros ácidos grasos. Sin embargo, somos incapaces de fabricar o sintetizar el ácido linoleico y el ácido linolénico que vemos en estos esquemas. Ambos son insaturados. El linoleico tiene dos dobles enlaces y el linolénico tiene tres dobles enlaces. Esos ácidos grasos, ya que no podemos fabricarlos, debemos de consumirlos. Son muy abundantes en plantas y son necesarios, son primordiales
como precursores de otros ácidos grasos. En vista de eso, que no podemos fabricarlos, es necesario su consumo. Y es así que al ácido linoleico y al ácido linolénico los denominamos ácidos grasos esenciales. ¿Y por qué son importantes? Son importantes ya que participan en la biosíntesis de prostaglandinas, de sustancias parecidas a las hormonas y que desempeñan importantes funciones fisiológicas y que veremos en los siguientes videos. Los ácidos grasos saturados e insaturados tienen conformaciones diferentes, esto debido a la disposición de sus átomos de carbono o de hidrógeno. Como sabemos, los ácidos grasos saturados, si hacemos una ampliación de estos enlaces, podríamos observar lo siguiente, que cada átomo de carbono completa sus enlaces, sus valencias con átomos de hidrógeno. Mientras que en los ácidos grasos insaturados la presencia del doble enlace determina la aparición de un fenómeno denominado isomería. Por un lado, la mayoría de los ácidos grasos insaturados, de manera natural, presentan la isomería denominada cis, donde los hidrógenos se ubican al mismo lado de los átomos de carbono que forman el doble enlace, mientras que el otro tipo de isomería determina que los átomos de hidrógeno se presenten de manera alternada, llamándosele a esto isomería trans. En el caso de los ácidos grasos saturados, las cadenas hidrocarbonadas son flexibles y pueden presentar una gran diversidad de conformaciones, pero la más probable de todas es la forma totalmente extendida como vemos en este esquema, mientras que los ácidos grasos insaturados van a presentar torceduras o dobleces debido a la presencia de los dobles enlaces, ya que estos enlaces no giran y carecen de flexibilidad. El doble enlace de la configuración cis produce una desviación como vemos en este esquema, mientras que el doble enlace de la conformación trans es muy semejante al que se presenta en los ácidos grasos saturados. Y esa curvatura que se presenta en los ácidos grasos de conformación cis es mucho mayor mientras mayor sea el número de dobles enlaces que se presentan. Como vemos acá, en este ácido graso poliinsaturado de conformación cis, vemos dos dobles enlaces y la curvatura o torcedura o doblez de esta molécula va a ser mucho mayor. Las formas cis de los ácidos grasos insaturados pueden convertirse en formas trans mediante el proceso de calentamiento o también de procesos químicos denominados hidrogenación. Por ejemplo, los aceites vegetales que contienen formas cis y que son muy beneficiosos para nuestra salud pueden ser hidrogenados para fabricar grasas semisólidas y margarina que contienen formas trans. Esas formas trans son muy dañinas para nuestra salud debido a que tienden a acumular el denominado colesterol malo, el cual puede afectar seriamente a nuestro sistema circulatorio. En los ácidos grasos saturados, mientras más larga es la cadena hidrocarbonada, como vemos en ese ejemplo, mayor es la posibilidad de formar enlaces entre dos o más cadenas. Aquí vemos en la parte superior una de las cadenas donde los átomos de carbono se grafican con bolitas de color plomo y aquí vemos la segunda cadena. Hemos visto que su conformación es rectilínea. Por lo tanto, hay más posibilidad que se encuentren átomos de carbono o cadenas y haya uniones entre ellas. Por otro lado, los ácidos grasos insaturados, por la presencia de los dobles enlaces y los dobleces o torceduras en las moléculas, habrá menor posibilidad de formar uniones entre dichas moléculas. Esta característica en la conformación va a influir en una propiedad muy importante en los lípidos y que es el denominado punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia pasa del estado sólido al estado líquido. El punto de fusión aumenta con la longitud de la cadena hidrocarbonada. Mientras más larga son las cadenas de los ácidos grasos que forman los lípidos, se forman más uniones como vemos en este esquema y por lo tanto se va a requerir mayor energía térmica, mayor temperatura para romper estas cadenas, es decir, el punto de fusión va a ser mayor. Mientras que los ácidos grasos saturados están formados por cadenas largas comparadas con lo de los ácidos grasos insaturados, el punto de fusión de los ácidos grasos saturados va a ser mayor que el de los ácidos grasos insaturados. Esta propiedad es importante en el caso de la composición, por ejemplo, de la membrana celular, ya que ésta tiene una naturaleza fluida y está en relación a la longitud de la cadena y el número y posición de los dobles enlaces de los ácidos grasos que integran los fosfolípidos de la membrana. Es decir, la membrana celular
va a contener en su composición ácidos grasos insaturados que tienen un punto de fusión mucho menor, y esto le permite tener la fluidez que describiremos en el video correspondiente a célula y membrana celular. En esta tabla podemos observar una relación de ácidos grasos saturados, cada uno de ellos mayor en longitud que el anterior, y hemos visto que la longitud determina el punto de fusión. A mayor longitud, el punto de fusión va a ser mucho más elevado. Por otro lado, en los ácidos grasos insaturados, como hemos indicado hace un momento, la presencia de los dobles enlaces, los dobleces, los pliegues que se encuentran formando a esa conformación, hace que la energía que se requiera para pasar del estado sólido al líquido, es decir, su punto de fusión, sea mucho menor. Dentro de los ácidos grasos saturados tenemos una relación como el ácido láurico, que es abundante en aceite de semillas de palma y en aceite de coco, así también como en la leche humana. Aproximadamente el 6% de la grasa total de la leche humana está formado por ácido láurico. El ácido mirícico se encuentra en la nuez moscada, en el aceite de palma, mientras que el ácido palmítico es el primer ácido graso saturado de la dieta. El 60% de la dieta contiene aproximadamente ese ácido palmítico, que es el más abundante en las carnes y en las grasas de origen lácteo, como la mantequilla, el queso y la nata. Además, también se encuentra en el aceite de coco, en el aceite de palma. Además, es el menos saludable ya que aumenta los niveles del colesterol en la sangre. El ácido steárico se encuentra en aceites y grasas de origen animal y vegetal y es usado en la fabricación de velas, de jabones y de cosméticos. El ácido araquidónico forma parte del aceite de maní y el ácido lignocérico es un componente de las membranas celulares de músculos y de neuronas, es decir, del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. Mientras que dentro de los ácidos grasos insaturados tenemos al ácido palmitoleico. El ácido palmitoleico es un componente del tejido adiposo humano y se encuentra en mayor proporción en el hígado. El ácido oleico se encuentra en aceites vegetales, ¿no? Como el aceite de oliva, el aceite de palta o de aguacate, mientras que el ácido graso linoleico es un ácido graso esencial, como lo indicamos hace un momento, para todos los humanos, ya que no podemos sintetizarlo y debemos de ingerirlo durante nuestra dieta diaria. El ácido araquidónico, ARA, y el ácido docosahexaenoico, DHA, son muy importantes, ya que inciden en la calidad de las membranas celulares. En conjunto conforman aproximadamente el 49% de las neuronas de nuestro cerebro y por esa razón se enriquecen las leches infantiles, los productos alimenticios para los niños, con estos dos ácidos grasos insaturados. En los siguientes videos estaremos describiendo a los distintos tipos de lipios, es decir, a los lipios saponificables y a los lipios insaponificables.